He creado este canal para poder compartir con ustedes información que voy aprendiendo en este camino de ser mamá, donde me he equivocado ya varias veces y he aprendido con errores, y otras veces, gracias a Dios, también voy aprendiendo sin errores, sino buscando información. Y bueno, les quiero compartir todo eso que voy aprendiendo en el camino. Así que en este primer video les quiero contar sobre el hierro y el calcio, la interacción que existe entre ellos y un error que deben evitar, un error que yo cometí con mi pequeñito de 2 años. La anécdota o el error que yo cometí fue el siguiente. Mi chiquitín de 2 años y medio necesitaba que le hicieran unos estudios, y parte de esos estudios incluían un análisis de sangre donde chequearon el nivel de hierro que él tenía en sangre y descubrieron que estaba súper anémico, tan anémico que esa misma noche necesitó una transfusión de sangre, y a partir de ahí tomó suplementos de hierro durante 3 meses. Esto fue una gran sorpresa para nosotros, porque siempre él es nuestro primer hijo y siempre prestamos muchísima atención en su alimentación. Entonces yo no entendía qué había pasado, qué estaba haciendo mal. Con el doctor revisamos bien qué come durante la semana y qué toma. Y ahí me di cuenta que un error que yo estaba cometiendo es que le estaba dando demasiada leche a mi hijo. Él toma leche, después del año empezó a tomar leche de vaca. Y como le cuesta engordar, cada vez que él tenía sed, ahí se escucha mi otro bebito de 3 meses. Cada vez que tenía sed, yo le ofrecía leche en lugar de agua. Leche, con la idea de que es bueno, va a engordar. Y lo que yo no sabía es que toda esa leche y ese calcio que él tenía en su sistema impedía que absorbiera el hierro que le estábamos, o la comida con hierro que le estábamos dando. Aprendimos que cuando en el intestino hay hierro y calcio, los intestinos siempre van a absorber el calcio y el hierro se va a desechar. Este es el aprendizaje. Cuando coman un alimento que les va a dar hierro o tomen un suplemento con hierro, no tomen o coman nada que contenga calcio 2 horas antes y 2 horas después de haber tomado el hierro. Así que hierro 2 horas antes, 2 horas después, no consuman calcio. Aprendimos también que hay alimentos de origen animal que proveen hierro y que se absorben muy fácilmente, como la carne roja, la carne vacuna, el hígado de pollo tiene muchísimo hierro. Con esos no hay problema, uno los come y se absorbe mientras no haya calcio en el sistema. Con el hierro que proviene del origen vegetal no se absorbe tan fácil, hay que fortalecer o acompañar ese alimento con vitamina C. Sí es cierto que hay algunos alimentos de origen vegetal que contienen los dos, hierro y vitamina C, así que esos son súper alimentos. Y 2 que para mí son caballitos de batalla, uno es el brócoli y el otro son las frutillas o fresas. Así que ahí les va nuestro aprendizaje. No mezclen hierro con calcio. En el siguiente video les voy a contar algo que también aprendí gracias a un error relacionado al calcio y a la vitamina D. En otros videos también les voy a estar compartiendo algunas recetas de comidas saludables que he ido aprendiendo para lograr que mi chiquitín coma un poquito más sano y rico. Y también sobre algunos superalimentos que con poquita cantidad que uno consuma está obteniendo grandes beneficios. Así que si ustedes saben algo más sobre el hierro y el calcio, les pido que me dejen un comentario, así sigo aprendiendo sobre el tema. Y también si quieren que les comparta recetas sobre cómo cocinar hígado en especial para que a su chiquitín le guste, también déjenmelo saber en los comentarios y puedo crear videos sobre eso también. Les agradezco por la paciencia si es que he cometido muchos errores en mi primer video. Y un beso. Bye bye.